Hola, gracias a Dios que nos permite tomar este tiempo para estudiar de su palabra. Gracias a usted por su compañía en este estudio. El título de la lección para esta semana es Los crisoles venideros, y el versículo para memorizar lo encontramos en 1 Pedro 4, 12 y 13 y dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El diccionario de la lengua española define el crisol como un recipiente hecho de material refractario que se emplea para fundir alguna materia a temperatura muy elevada. Metafóricamente, aplicado a la experiencia de las personas, se refiere a una prueba difícil, a una experiencia transformadora a través de la cual una persona adquiere un sentimiento de identidad nuevo o modificado, a el lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. En la vida espiritual necesitamos pasar por crisoles, presiones o pruebas que nos hacen cambiar, crecer y desarrollar nuestros caracteres. Tomar conciencia de esto nos permite comprender que Dios está haciendo algo en nuestra vida y nos prepara para saber cómo responder. Le invito a que me acompañe a revisar las ideas principales de esta lección. Sorpresas. En 1 Pedro 4:12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. En la vida cristiana vamos a encontrar sorpresas, especialmente cuando luchamos por Cristo. Noticias, situaciones o circunstancias en muchas oportunidades dolorosas que hay que enfrentar. El apóstol Pedro nos advierte que no debemos extrañarnos, porque esas situaciones son pruebas o crisoles que no son ajenos a la experiencia cristiana y que más bien deberíamos considerarlas normales, que son de esperar. Pedro las llama fuego de prueba, es decir, son quemaduras u hornos, experiencias que producen sufrimiento por nuestra fe mientras estamos en el proceso de purificación. A veces pareciera que vivir separado de Cristo es más fácil y que trae grandes recompensas, y por otro lado, que caminar con Dios es muy desafiante y difícil. Pero al final, como agrega Pedro en el versículo 13, debemos gozarnos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Los crisoles de Satanás. Más adelante, en 1 Pedro 5:8, Pedro nos advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo nos acecha por medio de la muerte, el sufrimiento, la tergiversación y la perversión de la moral y los valores, que es lo que vemos a nuestro derredor. Para no caer presa del adversario, Pedro nos dice que debemos ser sobrios, velar y resistir al enemigo, lo que traerá como resultado perfeccionamiento, afirmación, fortalecimiento y establecimiento. Debemos estar conscientes de que el enemigo que nos acecha es más poderoso que nosotros, pero también debemos tener siempre presente que Jesús ya lo venció, que es un enemigo derrotado y que mientras estemos conectados con Jesús, aferrados a Él por medio de la fe, el enemigo no nos podrá derrotar. Los crisoles del pecado. En Romanos 1:18 Pablo dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios a que se refiere este pasaje es que Dios permite que cosechemos los resultados de lo que sembramos. Es que todo lo que hacemos tiene consecuencias, y el pecado no es la excepción. Todo pecado tiene consecuencias inherentes, no solo para la eternidad, sino consecuencias dolorosas y angustiantes en el presente. El pecado no solo es ofensivo para Dios, sino además es dañino para nosotros y para quienes nos rodean. Debemos reconocer que, en muchos casos, las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar son solo resultado de nuestros descuidos, excesos
ignorancia voluntaria de las leyes espirituales, de salud y cualquier otra ley. Lo bueno es que, si se lo permitimos, Dios convierte estas consecuencias en crisoles para nuestra vida. Los crisoles de purificación. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Dice en Jeremías 9:7. El Señor tomaría medidas fuertes para refinar y probar a Judá y Jerusalén. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. ¿El motivo? Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. La nación se había apartado de Dios. Hay momentos en que para probar y refinar a su pueblo, con la intención de salvarlo, a Dios no le queda de otra que hacerlo pasar por un crisol. De esta manera, con medidas drásticas, llama la atención al pecado cometido, lleva a reconocer y a sentir dolor por el pecado y a disponerse a renunciar al mismo. Los crisoles de la madurez. Los grandes hombres de Dios también han pasado por el crisol. De su experiencia el apóstol Pablo nos cuenta en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo creía que ese aguijón le había sido dado con el claro propósito de que no se exaltara desmedidamente. Por supuesto, ese aguijón lo incomodaba, y por eso 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. No le había sido dado por haber cometido algún pecado, pero Dios no se lo quita, sino que le dice en el versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Se lo permitió para evitar que en el futuro pecara, para protegerlo. Quizá cada uno de nosotros tiene su propio aguijón. La cuestión es, ¿cómo lo enfrentamos? El que lee en los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirle. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos.